Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una clase más de su diplomado de cuidados neurocríticos pediátricos. Pues estoy muy contenta. Hoy nuevamente una de nuestras mejores alumnas pues tomó la batuta para revisar un tema complejo. Entonces, pues a mí me da mucha felicidad abrir este espacio para que todos la escuchemos. Tiene una gran clase que compartir. Ella es la doctora Mónica Rosales Salán desde Guatemala. Entonces, pues muchas gracias por el esfuerzo, Mónica. Bienvenida y adelante. El foro es todo tuyo. Muchísimas gracias por la confianza y el cariño. Es mucho la admiración para ti también y para todos nuestros colegas. Pues gracias por su tiempo y su buena voluntad. Y quiero empezar con este tema. Yo creo que a nosotros, los intensivistas, la sepsis es una de nuestras partes favoritas, ¿verdad? Entonces, quise indagar un poco sobre lo que es este diálogo entre el encéfalo y la sepsis. Esta imagen que les puse de inicio, acá está la referencia bibliográfica, me parece muy bien. Del lado izquierdo ven ustedes cómo está ese cerebro intacto con todas sus estructuras bien y no crean que son precisamente flores lo que hay en el otro lado, ¿verdad? Sino son todas las citoquinas y la ruptura endotelial que vamos a ver con un poco más de detalle. Entonces, pues hagamos ahí, sigamos salvando neuronas no solo por trauma, también por otros eventos, ¿verdad? Entonces, ese es el archivo inicial, ¿verdad? Todas las documentos que se utilizaron para esta presentación se compartieron ya con la doctora Diana para pues, la divulgación dentro del equipo. Entonces, vamos a dar una visión general. El concepto de encefalopatía asociada a la sepsis, abreviado como EAS, ¿verdad? Es una lesión, una falla en en el funcionamiento normal de la estructura cerebral relacionado a un proceso inflamatorio extraneural, ¿verdad? Son aquellos pacientes que no tienen ningún dato de proceso infeccioso meningio, encefalitis, no tienen trauma, no tienen nada más, pero presentan dentro del cuadro de sepsis la famosa disfunción neurológica que está incluida prácticamente en todos los escalas diagnósticas de sepsis que tenemos en Quick-SOFA, en PRISM, en PIMS, en todos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esta encefalopatía asociada a la sepsis. Se puede manifestar con situaciones tan simples como esta desorientación y puede llegar incluso al coma. ¿Por qué se hace importante ver esto? Porque alrededor de del 70% de los pacientes que van a estar ingresados a las unidades de cuidados intensivos van a tener afección neurológica, ¿verdad? Y una de las manifestaciones más frecuentes que vemos es el delirio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el delirio ahora desde otro punto de vista, ya no solamente desde esta abstinencia farmacológica que es como habitualmente la mayoría lo vemos. Si les da un chancecito, les recomiendo ver esta bibliografía. Cuando yo vi esto, dije, Santo Cristo Redentor. Tiene un resumen de la historia de la sepsis desde el año 1500 a la fecha. Entonces, es un trabajo realmente excelso quien hizo este cuadro de resumen, la verdad, y es bien detallado, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que no vamos a leer espacio por espacio, sino que para que veamos que desde hace cuánto tiempo nos acompaña esta proceso de infección, ¿verdad? Y es hasta ahora que nos vamos dando cuenta en relación a cómo ir abordando también las afecciones neurológicas relacionadas a este proceso. Y algo que no quiero dejar pasar por alto, lo vamos a ver más adelante, es el hecho de que de las revisiones que hay, ¿de acuerdo? Solamente una
es específicamente relacionada a pacientes pediátricos, ¿verdad? Entonces, esa parte también es importante. Quiero que respiremos profundo porque después de haber visto este pequeño entrada, vamos a sumergirnos en el océano y vamos a ver la fisiopatología desde el punto de vista más extenso que tengamos y con una profundidad relativamente alta, ¿verdad? La fisiopatología principal, pues diríamos que es la disfunción de la barrera hematoencefálica, ¿de acuerdo? La neurotoxicidad, la neuroinflamación, ¿verdad? Y el desequilibrio en relación a lo que son los neurotransmisores, ¿verdad? Células que van a empezar a sonarnos van a ser los astrocitos, la microglia, entre otros. Si quisiéramos ponerlo muy simple, empezamos con neuroinflamación, que es la activación masiva de la microglia y de los astrocitos con un estrés oxidativo a nivel local, que va a generar los radicales libres de oxígeno y va a contaminar al resto de las neuronas, haciendo que finalmente el paciente tenga una lesión más extensa. La disfunción microvascular, que no solo es dependiente del hecho de que la barrera hematoencefálica está rota, sino también del hecho de que pierde su capacidad de regulación autónoma, ¿verdad? Y esto pues obviamente hace un desacople entre la cantidad de flujo que se entrega y la cantidad de flujo que se requiere. Además de eso, recordemos que dentro del cuadro de la sepsis vamos a tener activado el sistema de coagulación, perdón, y podemos tener microtrombosis y pues la hipoxia que se deriva de la oclusión de los vasos. Algo muy interesante, ¿de acuerdo? Es que si hay estudios de la disfunción microcirculatoria en sepsis, sin embargo, la mayoría de mediciones van a referirse al área, por ejemplo, sublingual, hay áreas distales, ¿verdad? Pero no tenemos un monitoreo específico de la microvasculatura a nivel de lo que es el sistema nervioso central. El NIR se aproxima, pero no es como una evaluación global, ¿verdad? De todo este área sistema. Y el fallo, ¿verdad? En relación a la neurotransmisión, que va a ser derivado del hecho de que hay mayor actividad a nivel del glutamato, menor actividad GABAérgica, hay alteraciones en la producción de dopamina, hay alteraciones también en la liberación relativa de acetilcolina, hay alteraciones a nivel de la neurohipófisis, ¿verdad? Y finalmente, pues vamos a tener una excitotoxicidad en el paciente. Por favor, siéntense en la libertad en cualquier momento. Si hay algo que voy hablando muy rápido o que quieren ahondar un poco, pueden comentar en cualquier momento. Uno de los mecanismos que me llamó más la atención, ¿de acuerdo? Está la pirocoptosis, está la apoptosis clásica como la conocemos, ¿de acuerdo? Está la muerte por excitotoxicidad, pero también está la ferropoptosis, en la cual está involucrada el hecho de la alteración en el proceso de las reservas de hierro a nivel celular. Esto va a generar el hecho de que se liberen radicales libres de oxígeno asociados a hierro que van a causar peroxidación de los lípidos, van a causar una glutaminolisis también, y esto se media a través de varios ejes, como el eje de la cisteína, el eje de la deaminooxidasa, ¿de acuerdo? Y finalmente va a causar una lesión celular, primordialmente por alteración en la estructura de la membrana, que finalmente rompe las uniones estrechas y, por supuesto, pierde la continuidad de la barrera hematoencefálica con ese mecanismo de producción, o de protección, más bien dicho. Algo que es interesante acá, de acuerdo, es que todos nosotros sabemos de las tormentas de citoquinas que existe a nivel sistémico relacionado al proceso de sepsis. Sin embargo, es importante entrar en cuenta que una vez está rota la barrera hematoencefálica, hay migración de todas estas sustancias proinflamatorias
hacia lo que es el sistema nervioso central. Y van a decir, oh, rayos. Bueno, entonces también empieza a haber función de los linfocitos reguladores, ¿de acuerdo? Los linfocitos T reguladores. Los T reguladores son capaces de venir y producir, por ejemplo, una resolución de la neuroinflamación, ¿de acuerdo? A través de la regulación de los mediadores inflamatorios producidos por diferentes tipos celulares, inclusive los mismos la misma microglia y astrocitos. También es capaz de regular la supresión de la respuesta inflamatoria sistémica, mejorando entonces el proceso de lesión a nivel tisular. Sin embargo, muchas de nuestras sustancias proinflamatorias, entre ellas interleucina 6, primordialmente, y la interleucina 1B, ¿de acuerdo? Van a ser capaces de generar una disfunción en estos linfocitos T reguladores. También otra cosa que es importante acá y que lo vamos a ver más relacionado cuando veamos el eje entre cerebro e intestino, también vamos a ver que las T reguladoras son capaces de, pues también modular el proceso de cambio de conformación de los linfocitos TH17 provenientes del aparato gastrointestinal. Ok, además de células como tal, ¿de acuerdo? También vamos a tener pequeñas sustancias solubles como los microARN que no son codificantes y que se han investigado mucho en los últimos años porque sí tienen una función reguladora en la expresión genética. Entonces, aquí les enlisto, de acuerdo, a algunos de los que están involucrados, por ejemplo, el microARN 146A regula la supervivencia y suprime la actividad de las T reguladoras, las que vimos en la diapositiva anterior. También el 223 va a aumentar la producción de factor de necrosis tumoral alfa y también de factor nuclear kappa beta. El 150 puede activar y hacer mejorar el linaje y la división de células como las progenitoras T, B y NK. Y pues bueno, podemos ir viendo todas las funciones. Sin embargo, solamente el microARN 370 está relacionado con el síndrome de encefalopatía asociada a la sepsis, ¿verdad? No está completamente dilucidado todo el proceso, sin embargo, sí se ha visto que este valor incrementa cuando tenemos pacientes con alteración neurológica relacionada. Y algo que me llamó la atención traérselos acá también, ¿verdad? Es que el MIR32 también se correlaciona con moléculas neuroinflamatorias y también está en proceso de valoración como un biomarcador que coadyuve al diagnóstico temprano de la encefalopatía asociada a sepsis. Entonces pareciera que la fisiopatología ya no nos queda tan chiquita, ¿verdad? Vamos entonces a tener alteración de la barrera hematoencefálica, liberación de moléculas de adhesión endotelial, activación del endotelio, por obviamente la ruptura de la barrera hematoencefálica, una hiperinflamación, alteración de la microcirculación secundaria, alteración isquémica, una disfunción cerebral, obviamente una disfunción de la mitocondria también, neuroinflamación con edema cerebral, apoptosis, hay migración de neutrófilos, y esto es bien importante, la diapédesis que se puede dar de los neutrófilos y el incremento exponencial que va a dar este tipo de migración a nivel del sistema nervioso. Aquí tenemos el factor nuclear kappa beta, tenemos este que es el NRP3, de acuerdo, que es el inflamosoma, que es parte de los marcadores que va a potenciar la respuesta inflamatoria a nivel del sistema nervioso central. Y finalmente vamos a tener la disfunción hipotalámica con disfunciones neurológicas y neuroendocrinas, ¿de acuerdo? Van a haber cambios morfológicos a nivel celular y por ende también de la neurotransmisión. Entonces pareciera
Sí, ya aquí ya se nos había hecho un poquito complicado, ya no eran estas tres cajitas simples. Ahora vamos a ponerlo en el contexto de que la sepsis no es localizar en un órgano, es una respuesta inmunológica desorganizada. ¿De acuerdo? Entonces, van a haber varios ejes. Está el eje corazón-cerebro, el eje intestino-cerebro, el eje hacia el hígado, el eje hacia el músculo esquelético, hacia el riñón, hacia el área esplénica, hacia propiamente el proceso hematológico y del sistema nervioso, y a nivel pulmonar también, ¿de acuerdo? A nivel del vaso, recordemos que es donde se localizan las células senescentes y entonces, pues finalmente, si este desequilibrio se da, pues tampoco vamos a tener algo que nos regule esa respuesta inflamatoria. A nivel hepático, pues por supuesto, la disminución de la producción de albúmina es uno de los factores, ¿verdad? El propio incremento de reactantes de fase aguda también es otro de los datos. Y vamos a ver con más detalle, por ejemplo, a nivel de cerebro-pulmón. Esta es una comparación entre la barrera hematoencefálica a la derecha y la barrera aire, aire-sangre que vamos a tener en la membrana alveolo-capilar, ¿verdad? ¿Qué comparten? Al momento de estar lesionadas, ¿de acuerdo? Ambas van a liberar sustancias derivadas del heparansulfato, van a derivar también la producción de proteínas amiloides que están muy relacionadas con el proceso del Alzheimer, como ustedes podrán saber. Sin embargo, estas moléculas son más grandes, son más toscas, quieren verlo así, ¿de acuerdo? Porque son relacionadas al proceso infeccioso, al proceso inflamatorio, no tanto al proceso neurodegenerativo, aunque sí se relacionan con la alteración cognitiva a largo plazo. Las citoquinas, que ya vimos algunas, algo que también quiero ponerles acá es las histonas, por ejemplo. Recuerden que los glóbulos blancos, específicamente los neutrófilos que hablábamos hace un momento, que incrementan exponencialmente la respuesta inflamatoria, pues una de las formas en las que los hacen es liberar esas histonas, primordialmente las histonas de tipo 3 y 4, que son las que tienen mayor propiedad citotóxica, mayor capacidad de generación de radicales libres de oxígeno y forman lo que conocemos como la netosis, esa exposición de material ADN que va a dar a nivel de lo que son los glóbulos blancos, ¿verdad? Para potenciar el proceso inflamatorio. Y también las vesículas extracelulares. Para hacerlos quizás un poco menos complicado, ¿verdad? Pues aquí está, ¿verdad? Las moléculas de paransulfato, ¿verdad? Van a generar un bloqueo de los receptores TRKB y van a ser acumulables primordialmente a nivel hipocampal, lo que va a hacer que tengamos una disminución a nivel de lo que es la memoria a corto plazo, pero también si esto se perpetúa, podemos tener alteraciones en lo que es el aprendizaje, ¿verdad? No se ha relacionado con aprendizaje de lenguaje o razonamiento matemático, solamente lo mencionan como aprendizaje en general. Las proteínas tau y el amiloide que habíamos hablado también, ¿verdad? Pueden ser producidas a nivel endotelial, se van a nivel de lo que es la neurona por toda esta migración y esta ruptura de la barrera hematoencefálica y van a alterar la capacidad de plasticidad sináptica. Recuerden que una de las cosas de las cuales nos basamos mucho los pediatras es decir, sí, nuestros niños tienen plasticidad cerebral. Sí, pero resulta que la respuesta inflamatoria sistémica y la sepsis generan este proceso que deteriora esa capacidad de regeneración neuronal. Pues van a relacionarse a largo plazo con memoria, hiperactividad, deterioro cognitivo, aprendizaje alterado. Las citoquinas generalmente van a tener una alteración relacionada propiamente al comportamiento, específicamente con trastornos de ansiedad
y van a incrementar la posibilidad de edema cerebral. Entonces, no estaríamos tan mal en el hecho de pensar que también debemos de pensar en presión de perfusión, debemos de pensar en lesión secundaria, aun y cuando estos procesos los conocemos habitualmente para el trauma. Oiga, en sepsis también hay edema cerebral, aunque el paciente no tenga meningitis o encefalitis, ¿verdad? Entonces también debemos de asegurarnos que no haya una lesión secundaria. Ay, perdón, se me fue para atrás. Disculpe. Ok, las histonas, que ya se las había comentado hace un momento, ¿verdad? Y las vesículas extracelulares, ¿verdad? Que generalmente van a incrementar también la fuga a nivel de lo que es la barrera hematoencefálica por fosforilación de la tirosina, ¿verdad? Y sigamos. Ok, ya vimos que cerebro y pulmón se comunican y la cosa se pone compleja. Bajemos un poquito. Aquí están lo que es la interacción intestino y a nivel de lo que es el cerebro. Cuando tenemos obviamente cualquier tipo de hipoxia o con cualquier compromiso a nivel del flujo intestinal, recuerden que el intestino no es prioritario y por ende puede tener alteraciones en el flujo, de acuerdo, y favorecer, aunque no nos guste, pues puede favorecer la transmigración, de acuerdo. Entonces podemos tener moléculas de adhesión relacionadas, perdón, al daño, relacionadas al patógeno, también la migración de TH17, que recuérdense que tienen múltiples capacidades de poder derivarse a algunos tipos celulares a nivel inmune. Y entonces tengo la barrera hematoencefálica rota, tengo los leucocitos entrando y generando netosis con esta exposición de histonas y pues simple y sencillamente soy un quimio atrayente, ¿verdad? Entonces todo se va hacia la estructura encefálica también, ¿verdad? O sea, el encéfalo pierde esa corona de protección y entra a la respuesta inflamatoria sistémica también. ¿Ok? He mencionado un par de veces esta situación de neuroendocrino, ¿de acuerdo? En el sistema neuroendocrino, y lo vamos a ver en un ratito en un artículo que me pareció muy interesante compartir con ustedes hoy, ¿de acuerdo? El hipotálamo finalmente va a ser el que va a coordinar el sistema neuroendocrino, pero ojo, también tiene afección sobre el proceso inmunológico a nivel pulmonar a través de dos de sus hormonas específicas o sus sustancias específicas, como son la oxitocina y la arginina vasopresina. Y también van a intervenir en el sistema portal hipotalámico. Así es que vamos a tener una doble vía. No es solo que el cerebro esté recibiendo las toxinas derivadas de los procesos inflamatorios en pacientes con sepsis de origen pulmonar o gastrointestinal, sino que también él va a mandar de regreso, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, listo. Si hay producción de oxitocina a nivel del sistema nervioso central y paso a nivel del sistema del torrente sanguíneo, pues vamos a tener que la oxitocina tiene la capacidad de reducir la producción de citocinas proinflamatorias, también limita la migración de los neutrófilos y es una sustancia que va a llevar a la regeneración. La vasopresina, por su parte, también tiene la capacidad de suprimir a una de las células más importantes en la respuesta inmune primaria o innata, que son los macrófagos. O sea, evita el paso de esa activación hacia el fenotipo M1 o M2, ¿verdad? Pues básicamente el M1, que es el que tiene el proceso inflamatorio, y mitiga entonces la respuesta inflamatoria derivada, ¿verdad? Entonces son inmunoreguladores. Entonces el cerebro recibe, pero también envía una respuesta tratando de modular el proceso. Entonces, de acuerdo, pareciera que el cerebro no se queda ahí calladito, ¿verdad? Este artículo que pues también se los recomiendo, me pareció interesante porque va a analizar
la respuesta en sepsis espacio por espacio. Lo vamos a ver, vamos a hablar del hipocampo, vamos a hablar del tálamo, vamos a hablar de la corteza, vamos a hablar que no todo responde igual, ¿verdad? Por ejemplo, la oxitocina, ¿de acuerdo? Va a estar producida y va a tener pues un proceso inflamatorio hacia el descenso, ¿de acuerdo? El núcleo arcuato, por ejemplo, ¿de acuerdo? A través del neuropéptido Y va a tener la capacidad de aumentar el proceso inflamatorio a través de la vía de los macrófagos con la liberación de factor de necrosis humoral alfa, interleucina 1B y pues obviamente la modificación propia del fenotipo del macrófago, ¿de acuerdo? A nivel de lo que es el núcleo paraventricular, ¿de acuerdo? Que es este que está aquí abajo, ¿de acuerdo? Vamos a tener la regulación en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, ¿de acuerdo? Y también vamos a tener la interacción con el proceso a nivel respiratorio. Entonces, ahora resulta que no solo nos vamos a quedar en el hecho que decíamos, bueno, hay neuroinflamación, hay excitotoxicidad, hay ruptura de la barrera. Mm, mm. Resulta que también estas citoquinas, ¿de acuerdo? Van a alterar la interacción entre las neuronas mediante la alteración de sus receptores. Se describe que, por ejemplo, la neurona es capaz, como vamos a ver más adelante, de modificar su expresión de Toll Like Receptor tipo 4, ¿de acuerdo? Y eso la marca y evita que haya una adecuada interacción en la sinapsis. Además de eso, vamos a tener el proceso de secreción de sustancias solubles, ¿de acuerdo? Como las interleucinas que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Y tenemos la capacidad entonces también de modificar nuestro fenotipo de microglia. Entonces, ya la cosa se nos hace un poco más densa, ¿de acuerdo? Aquí están algunas de las cosas por las cuales estas neuronas van a poder hacer su proceso de lesión, ¿de acuerdo? La inflamación en general puede terminar con necrosis, apoptosis, piropoptosis, ferropoptosis, que ya la vimos antes. Y en el caso de la piropoptosis, ¿de acuerdo? Vamos a tener una interacción entre el factor nuclear kappa beta, la activación del inflamasoma NLRP3, que ya lo habíamos mencionado antes, ¿de acuerdo? Y también el proceso de las citoquinas. Esto finalmente va a activar las caspasas y al término pues llevamos a la ruptura de la estructura de la membrana con la muerte celular programada. ¿Ok? No solo es que la estructura de la célula no esté bien. Esta es una de las formas en las que las neuronas van a responder a los estímulos, ¿de acuerdo? Aquí, si ustedes ven, están los lipopolisacáridos que podríamos colocar como una molécula o un patrón molecular asociado al patógeno, ¿de acuerdo? Y que finalmente la manera en la que la neurona va a responder es alterando el proceso de la glucólisis con una mayor producción de lactato, ¿de acuerdo? Y pues obviamente una glucólisis que va a ser anaerobia, que vamos a tener entonces una alteración en relación al metabolismo y a la capacidad de uso de la glucosa a nivel de la neurona. Entonces, no solo que esté inflamada, no es solo que no pueda comunicarse, no solo es que tenga mala membrana, sino que también su fase metabólica es pues obviamente alterada. Y pues todos sabemos que pues, hay patrones moleculares asociados al daño, pero también al patógeno, pero también al daño. Y entonces vean qué sucede. La neurona no responde igual a los dos.
Cuando hay moléculas lipídicas derivadas de la lesión a nivel celular, ¿de acuerdo? Lo que se va a ver alterado no va a ser el metabolismo de glucosa, sino que se va a ver alterado el proceso metabólico de los lípidos, con una disminución de las sustancias antiinflamatorias y un incremento de las sustancias proinflamatorias y la liberación y marcaje a través de los toll-like receptors. Entonces, también es importante. Sabemos que nuestro organismo va a responder por la vía del patógeno o por la vía del daño, pero también es importante saber que no va a responder igual a a ambos estímulos, perdón. Claro, les dije, nos íbamos a meter y nos vamos a meter al fondo, así profundo. Ahorita hemos estado hablando de la neurona y decimos, bueno, pues todas las neuronas, no, pues no todas las neuronas son iguales, ¿de acuerdo? Vean el tipo de sustancias que va a producir a su lado izquierdo en amarillo un astrocito, ¿de acuerdo? Vean el tipo de sustancias que va a producir los oligodendrocitos, el azul en el centro, y alguien a quien todo el mundo culpa, que es la microglia, pero no es la única neurona, no es la única estructura neuronal que no está bien, ¿verdad? Y si ven, pues todas se van a la celulita verde ahí, que es la pobre neurona, ¿no? Entonces, vean que el factor nuclear kappa beta puede activar y lesionar al astrocito, a la microglia, pero prácticamente no tiene efectos sobre el oligodendrocito. Pero sí la activación de COX-2, que aquí es una COX-2 inducible, ¿de acuerdo? Sí va a ser mayor en relación a la activación del oligodendrocito. La formación de, por ejemplo, los radicales libres de oxígeno o las sustancias solubles de nitrógeno, el óxido nítrico, va a ser más relacionada a la microglia, va a haber más alteración en relación a la perfusión como tal, ¿verdad? Mientras que los mecanismos de los JAK-STAT y los radicales libres de oxígeno como tal, son más en relación al astrocito, ¿verdad? Y aquí pareciera que la neurona pobrecita está ahí, es a la que todo el mundo está atacando. Sin embargo, antes de pasar con ella, solo hay que recordar, así como los macrófagos tienen fenotipos M1 y M2, la microglia también tiene fenotipos M1, M2. El M1 altamente reactivos, altamente proinflamatorios, ¿de acuerdo? Y en M2 vamos a ir hacia el lado del descenso de la inflamación. ¿De acuerdo? Entonces, una misma célula, dos fenotipos de expresión que son regulados a través de las interacciones que ya hemos venido viendo. Y bueno, ahí se nos quedó alguien aquí escondida en la esquina, ahora así como me habías mencionado, pero ¿te olvidaste de mí? No. Por eso puse aquí en la diapositiva. ¿Será que que la neurona es víctima? O sea, el astrocito, el oligodendrocito, la microglia, todos están llegando. ¿Será que ella nomás se queda ahí esperando y sufriendo todo? Pues no. Resulta que la neurona como tal, como ya les había venido diciendo, es capaz de activar su sistema de citoquinas proinflamatorias, ¿de acuerdo? Quimosinas, perdón, y otras diferentes proteínas. Y por ende, también activa todo lo que es sus sistemas de receptores MNDA, alteran la función mitocondrial, alteran el metabolismo de calcio a nivel intracelular, ¿de acuerdo? Es una de las razones por las cuales nuestros pacientes con encefalopatía relacionada a sepsis pueden convulsionar, ¿de acuerdo? Y finalmente, su cambio morfológico se da y están marcados, ¿verdad? Y estos son los receptores y las sustancias que produce. Es que, por supuesto, estas tres estructuras
microglia, astrocito, oligodendrocito, van a ir contra la neurona, pero la neurona no se queda ahí nomás recibiendo. También se activa, también responde. Por ende, la lesión se perpetúa. Entonces, pareciera que otra vez nos quedamos cortitos, pero ¿será que este espacio ya está completo teniendo la barrera, los diferentes tipos de células? Pues no, aquí va más o menos completo, ¿de acuerdo? Un poco más intenso, ¿de acuerdo? Entonces recuerden este juego entre estructura, neuronas, el sistema nervioso central y el resto del organismo. Aquí están las citoquinas que son predominantes a nivel de lo que es la respuesta inflamatoria sistémica y sepsis, ¿verdad? La interleucina 1A, pues va a ser implicada en el deterioro de las sustancias neurotransmisoras a nivel hipocampal. Em, También tienen pérdidas sinápticas mediadas por la microglia, ¿de acuerdo? Esta molécula HMGB1, ¿de acuerdo? No tiene una función fisiológica como tal descubierta actualmente, pero sí dentro del síndrome de encefalopatía asociada a la sepsis, sí media la pérdida sináptica, o sea, ya no solo el deterioro sináptico, sino la pérdida como tal a través de la microglia, ¿de acuerdo? Y este es un estudio en ratones, básicamente lo de necrosis tumoral alfa, ¿de acuerdo? En donde cuando tenían este gen inactivado, ¿de acuerdo? No tenían tanto deterioro cognitivo como aquellos pacientes que sí lo tenían, o como aquellos ratones que sí lo tenían. Ok, después de todo este merengue, ¿de acuerdo? Vamos a quedarnos y vamos a decir, bueno, ok, tenemos alteración de la barrera hematoencefálica, tenemos acá, ¿de acuerdo? Entonces entran los lipopolisacáridos, podemos tener moléculas asociadas al patógeno, entonces podemos alterar el metabolismo de glucosa de la neurona. Tenemos quimiosinas que van a activar a la microglia, a los astrocitos, a los oligodendrocitos neuronas como tal, ¿de acuerdo? Al igual que el sanguíneo, ¿de acuerdo? Va a estar las células inmunes periféricas migrando y potenciando el proceso inflamatorio, como en el caso de las necrosis, ¿de acuerdo? Tenemos todo el proceso de neuroinflamación y la disfunción en los neurotransmisores. Quedémonos ahora en el lado izquierdo. Veamos qué pasa con la barrera hematoencefálica. ¿De acuerdo? Las uniones estrechas se rompen, ¿de acuerdo? Por el efecto del factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y 6, ¿verdad? Y esto, pues, altera esa homeostasis que va a haber a nivel del sistema nervioso central y pues ya vimos toda la toxicidad que se deriva de esto. Pero es que los vasos sanguíneos a nivel del sistema nervioso central tampoco es que sean simples pasos, ¿de acuerdo? Sino que también responde, ¿verdad? Esta, esta referencia, ¿de acuerdo? Nos habla específicamente, solamente, de lo que es la forma en la que responden los vasos sanguíneos a nivel del sistema nervioso central. Deja de lado la neurona, deja de lado todo lo demás. Solo se centra en cómo la respuesta inflamatoria sistémica afecta a la barrera hematoencefálica, ¿de acuerdo? Y en forma muy simple y muy rápida, ¿de acuerdo? Va a mediar la alteración neurológica a través de la pérdida de la continuidad, a través de la activación de la cascada de coagulación, el factor nuclear kappa beta, como vemos acá en esta esquinita, en la interleucina 1,6, pues van
a ir y también van a causar apoptosis, hay liberación de caspasas o activación, perdón, de caspasas 3 y 7, hay activación de radicales libres de oxígeno, de acuerdo. O sea, no es solamente que la barrera se rompa y listo, la barrera también es parte activa de esa potenciación de la respuesta. Y este artículo, que es de este año, de acuerdo, de hace un par de meses, me llamó la atención porque incluso clasifica esa lesión propia de la estructura de la barrera hematoencefálica, y al caracterizarla le da también un factor pronóstico. Entonces vean cómo en la fase 1 solo hay una alteración funcional, en donde hay permeabilidad incrementada a membrana, pero la membrana basal está intacta y no hay una infiltración, no hay una diapédesis de células como los neutrófilos, por ejemplo. Entonces, esto es reversible, ¿verdad? Y eso ahí deberíamos de hacer como el dato. Ahí también propone, de acuerdo a algunas opciones terapéuticas, pero no hay respaldos de estudios grandes. Son estudios o reportes de caso y son en adultos. Así es que, pues solo se los quise dejar aquí para conservar tal cual está en la publicación, pero por supuesto no podemos extrapolarlo de primas a primeras con nuestros pacientes pediátricos. En el estadio 2, ahí sí ya hay alteración estructural, ya hay ruptura de la membrana basal, ya hay un desacople de los astrocitos, ya hay pérdida de de los pericitos, ¿de acuerdo? Y hay infiltración inmunológica. Es parcialmente reversible, ¿verdad? Y a lo que nos va a llevar es a tratar de limitar la respuesta inflamatoria, ¿verdad? Aquí les ponen los cambios moleculares, que no, pues no vamos a entrar tanto en datos, solo que pues aquí vean que hay aumento de las moléculas de adhesión, ¿verdad? Tanto endotelial y de las S-lectinas, por ejemplo. Y también va a haber ya una disfunción mitocondrial. En el estadio 3 este ya es irreversible, ¿de acuerdo? Y el cuidado ya básicamente es paliativo y se debe de dar una neuroprotección y la rehabilitación de forma temprana. Y bueno, entonces, ¿hay tormenta inflamatoria? ¿Sí? ¿De acuerdo? No podemos hacer como tanta especificidad, ¿de acuerdo? Porque los fenotipos, o sea, no tenemos un cerebro igual que el de un rato, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos como extrapolar todo a un ser humano o a un paciente pediátrico, ¿de acuerdo? Em, la disrupción de la barrera hematoencefálica, pues vamos a poderla ver en relación a lo que es resonancia magnética, que lo vamos a ver más adelante. La muerte celular multimodal, pues aquí ya vimos apoptosis, necrosis, piropoptosis, ferropoptosis, etcétera. Desequilibrio de neurotransmisores, lo cual también lleva a excitotoxicidad, ¿de acuerdo? Entonces, hay como diferentes líneas de investigación que van a estar relacionadas a la fisiopatología de esta entidad. Sí, ahí está. Recuerden, no todas las neuronas son iguales, pero tampoco todos los sitios de las neuronas son iguales, ¿de acuerdo? Aquí, pues vamos a ver entonces qué sucede con el proceso del tallo encefálico. En el tallo encefálico, ¿de acuerdo? Va a haber una vía antiinflamatoria y proinflamatoria que va a estar regulada con la exposición a los lipopolisacáridos. Aquí es importante entender que la ruptura de la barrera hematoencefálica no es que se rompa toda, ¿verdad? No es que ahí, sino que tiene pequeños orificios. Entonces, por eso este estudio me pareció interesante porque dice, bueno, ok, depende de dónde está llegando, dónde está.
si quieren verlo así, una forma muy sencilla, así me lo imaginé yo, así, ¿dónde está la fuga? Entonces, ahí es a donde vamos a llegar, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que es el área de la espacio de la médula ventrolateral y anterior, ¿de acuerdo? Va a amplificar todo lo que es la tormenta de citoquinas. La corteza cerebral, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver aquí, miren cómo la ínsula, por ejemplo, es capaz de detectar cambios en el estado inmune, integra todas las señales de la enfermedad y regula el proceso inmunológico. Por otra parte, todo lo que es el área eh, de la lesión propiamente cognitiva, de acuerdo que es la corteza prefrontal, ahí pues vamos a tener un deterioro cognitivo, vamos a tener el imbalance, excitación, inhibición y la respuesta inmune con la mayor lesión. Otros núcleos, ¿verdad? La amígdala, por eso es que hay trastornos también emocionales, ¿de acuerdo? Porque también se afecta la amígdala, ¿de acuerdo? Aquí los principales involucrados van a ser los radicales de óxido nítrico y el desequilibrio en la respuesta vascular. En el hipocampo, pues quienes más van a responder, ahí sí, va a ser la microglia y allí es donde más se enfoca lo que es la encefalopatía relacionada a la sepsis. Pero no solo es la sepsis, no solo es el patógeno, no solo es la respuesta inmune. El problema es que también nosotros, en nuestro afán de tratar a nuestros pacientes, también podemos causar lesiones que favorezcan o tener situaciones que favorezcan este proceso de alteración neurológica y pues el uso de las benzodiazepinas, del propofol, de los opioides, de los esteroides, ¿de acuerdo? Van a estar relacionados en la modulación o el incremento de la respuesta y la lesión neurológica. Entonces, como ven, hay mediadores sistémicos, hay daño y disfunción, hay disfunción a nivel neuronal, microvascular, hay neuroinflamación, hay manifestaciones clínicas que ahí vamos ahorita, ¿de acuerdo? Y vamos a ver también las consecuencias. Vamos bien en tiempo, ¿verdad, Diana? Vamos bien, Mónica, adelante. Todo muy bien. Bien, gracias. Ok, entonces, ahora vean, ¿de acuerdo? Este proceso no es que me pasó ahorita y ya se quitó, es un proceso en continuo, ¿de acuerdo? En la fase aguda vamos a tener ese boom de inflamación, esa disparo, esa bala de cañón de inflamación. En el proceso crónico es una inflamación persistente, que dependiendo de qué tanto persista, nos va a llevar, por supuesto, al proceso de una neurodegeneración, que va a ser propio del paciente que puede modular esto, la edad, por supuesto. Los grupos más afectados son los pacientes pediátricos en el rango de recién nacidos y lactantes y los pacientes adultos mayores, ¿de acuerdo? También nuestro backup genético, no todos respondemos igual, ¿de acuerdo? También hay algunas diferencias en relación al sexo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, claro, vimos aquí las comorbilidades, pero vemos acá las comorbilidades, pero todo esto, ¿de acuerdo? Si el paciente tiene, por ejemplo, una parálisis cerebral infantil, todo este proceso se suma a. Si este paciente tiene un síndrome compulsivo ya de base, se suma. Si este paciente tiene un tumor intracraneal, se suma. Si este paciente, vean el escenario complejo que se vuelve entonces un paciente con trauma de cráneo y sepsis, ¿verdad? O sea,
exponencialmente. Hay muchos factores que ver en relación a, como bien dice Diana, a salvar esas neuronas. Entonces, ¿qué impacto tiene toda esta bioquímica, inmunología? ¿Cómo impacta a nuestros pacientes? Pues bueno, 70% de los pacientes dijimos que van a tener afección neurológica cuando tienen sepsis severa o sepsis, como pues ahorita, ¿verdad? Puede incrementar la mortalidad hasta en el 50%, ¿de acuerdo? De hecho, triplica la chance de mortalidad a nivel intrahospitalario, ¿verdad? Y tiene una disfunción cognitiva. Del 30 al 50% van a desarrollar problemas crónicos como una demencia leve, alteraciones del aprendizaje, ansiedad, déficit de atención y demás. Pero entonces, pues no es que querramos que nuestros niños queden con una lesión neurológica, ¿verdad? Entonces, a corto y a largo plazo, ya sea los lipopolisacáridos, los antígenos bacterianos, los detritos celulares, van a causar un proceso agudo inflamatorio, neutrófilos, macrófagos, células mastocitas, ¿de acuerdo? A nivel crónico ya nos vamos con los linfocitos y los macrófagos activados. Va a haber a nivel de lo que es la barrera hematoencefálica, ¿de acuerdo? Activación endotelial, van a estar las astrocitos, la microglia, el oligodendrocito. Y las neuronas que van a tener su alteración mitocondrial, su imbalance en el equilibrio redox, ¿verdad? Alteraciones en calcio, alteraciones en la activación de los receptores MNA con neurotoxicidad y excitotoxicidad, que en la parte aguda, pues vamos a tener apoptosis, piroptosis, lo que ya hemos mencionado, y a nivel crónico, un proceso degenerativo. Esa es la propuesta que tiene, o el camino que tiene esta referencia, que me pareció que pues, logra captar como los aspectos mayores que tenemos que tener en esta encefalopatía. Clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Verdad? Alteración del estado mental, que puede ser simple y sencillamente que el niño de repente está jugando y de repente se distrajo, que se desorienta, pero también puede llegar a extremos como el estupor y el coma. El delirio es una manifestación de encefalopatía. Los signos no focales, como los signos como mioclonías, hiperreflexia, la rigidez paratónica, que es que cuando nosotros estamos haciendo movimientos pasivos está como rígido, ¿de acuerdo? Y que poco a poco va soltando esa rigidez inicial, a eso se le dice rigidez paratónica, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo lo evaluamos? ¿De acuerdo? Y aquí nos vamos a ir al CAM-ICU y al RAS, que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, quiero irme a uno de las iniciales y después voy a ir regresando a otros aspectos para darlos un poquito más detallados. Las convulsiones, de acuerdo, ya vimos que hay un deterioro en relación a la membrana hematoencefálica, barrera hematoencefálica, ya vimos que hay una neurotoxicidad propia, no es solo la microglia, el astrocito y el oligodendrocito, sino la neurona como tal también se lesiona, ¿de acuerdo? Entonces, debemos de saber que cualquier infección sistémica, sea cual sea, por estos principios, va a tener una disminución o va a favorecer una disminución del umbral convulsivo. Fisiopatológicamente va a estar relacionado, por supuesto, a eventos de hipoxia o potenciado por eventos de hipoxia, por anomalías metabólicas, o sea, si lo tenemos con inflamación y además está hiponatrémico. Si tenemos inflamación y además está hipoglicémico, seguramente es más chance de que convulsione. Neurotóxicos, ojo aquí, de acuerdo con el uso del cefepime, es uno de los medicamentos que sí nos puede potenciar el incremento de riesgo de convulsiones, ¿de acuerdo? Y pues lo que ya habíamos mencionado antes, ¿verdad? La activación de la microglia, de todas las estructuras, la hiperexcitabilidad neuronal son base para que responda más rápido en relación a convulsiones. Que es importante recordar
que pues nosotros como pediatras tenemos como esa mañita, diría alguien, ¿de acuerdo? De decir, bueno, usted tiene chupeteo. Otro puede decir, ay, mira, está durmiendo pensando que está mamando, ¿no? Pues lo que tiene es una crisis es una crisis motora sutil, ¿verdad? Entonces, esa parte, ¿verdad? No creer que va a convulsionar siempre generalizado. Es lo más probable, porque la lesión neurológica es global, aunque no todas responden en el mismo nivel, pero generalmente van a ser crisis generalizadas. Si son crisis focales, no debemos de confiarnos y debemos hacer estudios de imagen. Acá es importante reconocer que si nosotros vamos a hacer una monitoreo de electroencefalograma en un tiempo, en un corte transversal, podemos hacer una prevalencia, una incidencia, perdón, de 1 a 2% con una prevalencia de hasta 15. Sin embargo, se ha visto que cuando hay un monitoreo electroencefalográfico continuo, puede llegarse hasta 67% de detección. Entonces, no se sabe si este 1 a 2% realmente es tan bajo o hay un subregistro relacionado, ¿verdad? Puede o no tener alteraciones autonómicas, como la frecuencia, alteraciones de frecuencia y oxigenación. Y el tratamiento es anticonvulsivantes y evitar los precipitantes. También podemos tener este síndrome reversible que tiene alteración vasogénica y que se llama síndrome reversible de estrechez posterior, ¿de acuerdo? Básicamente es por la disregulación que ya vimos de los vasos sanguíneos. Se conocía como posterior porque va a manifestarse con alteraciones visuales. Sin embargo, en resonancia magnética, en la proyección de T2, se ha visto que no solo afecta al área posterior, también afecta al área a nivel temporal y parietal. ¿Qué otras complicaciones podemos tener? Pues recuérdense que también vamos a tener pacientes con anomalías cardíacas, así es que pueden hacernos fibrilación atrial, pueden tener arritmias atriales derivadas de la miocardiopatía asociada a la sepsis, una miocardio de presión por sepsis, les puede dar una fibrilación atrial. No es que sea solo de los ancianos, también la podemos tener en pediatría. También pueden tener infartos isquémicos que se han demostrado hasta el 29% en resonancias magnéticas. Recordar que el umbral para tratamiento en trombectomía es de 4,5 horas y en trombolisis de 24. Y anticoagulantes, sonaría de lo lógico, pero ojo, hagan el equilibrio del perfil completo hematológico de ese paciente, por obviamente las alteraciones hematológicas que están relacionadas a la sepsis, ¿no? Un pasito de, de pluma, diría alguien. También está la debilidad adquirida, o sea, no todo el sistema nervioso central, también hay sistema nervioso periférico, ¿verdad? ¿Por qué se da? Por daño microvascular. Recuérdense que la piel y el músculo no son prioridad, es el cerebro, corazón, suprarrenales y para de contar. Entonces puede estar sometido a periodos de hipoxia o alteraciones en el flujo, ¿de acuerdo? Entonces hay daño microvascular, hay daño metabólico, hay obviamente proceso inflamatorio, puede haber fuga capilar, hay disfunción del endotelio, igual como lo vemos a nivel de la barrera hematoencefálica, a nivel distal también, y por supuesto pueden tener disfunción mitocondrial. Y si a esto le agregamos que el paciente tiene una ventilación mecánica prolongada con inmovilización, uso de músculos relajantes, combinación de aminoglucósidos, benzodiazepinas, esteroides, quinolonas también, que se me pasó por alto agregarlo, o hay hiperglicemia, ¿de acuerdo? El paciente tiene mucho más chance, ¿verdad? Y pues básicamente esta debilidad adquirida va a ir hacia lo que es la polirradiculoneuropatía o a la afección muscular y el diagnóstico se hace por electromiograma, velocidad de conducción, biopsia, ¿verdad? Pero lo que se ha visto es que esto no cambia el diagnóstico, no cambia el pronóstico o la terapéutica, más bien dicho. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Movilizarlos temprano, ¿verdad? Limitar el uso y la combinación
de estos medicamentos, limitar el tiempo de hipoperfusión, manejando correctamente los líquidos y fluidos, el proceso de reanimación en la sepsis y el choque, ¿de acuerdo? Ese es el principal terapéutico. Y bueno, entonces, ¿qué síndromes tenemos asociados a la sepsis? La encefalopatía como tal, que es el núcleo de esta plática con ustedes, ¿verdad? Las convulsiones, que están también relacionadas, los accidentes cerebrovasculares, que son no tan frecuentes en pediatría, pero sí hay, ¿de acuerdo? Y la debilidad adquirida. Y aquí les pongo las incidencias, los factores, los principales síntomas y las complicaciones. ¿Cómo diagnosticar? Severo problema, ¿de acuerdo? El diagnóstico, y ahora nos vamos a regresar, ya que agarramos un poquito de aire a nivel periférico. En la encefalopatía, los signos vitales, eh, tomar en cuenta si hay cualquier otro tipo de factor predisponente. Si tenemos adolescentes con intentos autolíticos o con ingesta crónica de tóxicos, ¿de acuerdo? El hacer el CAM-IQ, que es una forma de estandarizar nuestra observación para determinar la presencia de delirio, ¿verdad? Usar biomarcadores, usar diagnóstico de imagen, electroencefalograma continuo. Y aquí, eso es como una línea de decisión. Tenemos alteración no focal en un paciente con sepsis. Tomemos calcio, magnesio, fósforo, toras hepáticas, amonio, glucosa. Descartemos cualquier otra alteración metabólica. Puede requerirse una tomografía, que no es urgente para que no la prioricemos sobre la estabilización del paciente. Se puede considerar un electroencefalograma y se debe empezar todo el proceso de apoyo en relación a limitar factores predisponentes de la encefalopatía. Si es focal y tienen síntomas agudos, ¿sí? Vayan a una tomografía de urgencia. ¿No? Ok, háganla, no como prioritaria, pero sí háganla. Hay evento cerebrovascular, valoren si es trombolisis, valoren si es trombectomía. ¿De acuerdo? No es posible por el hecho de que el paciente llegó tan mal que lo tuvimos que entubar, sedar y todo lo demás, pero hay algunos factores de riesgo. Consideren hacer en momentos de que hay alguna alteración una tomografía. Aquí están los datos que podemos estar viendo cuando tenemos los diferentes factores o las diferentes escalas. No todas las escalas son excelentes, no todas, cada una tiene sus diferentes limitaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el CAMICU necesita que el personal esté entrenado, ¿de acuerdo? Y puede pasar por alto el delirio hipoactivo, ¿de acuerdo? El RSDC, pues disminuye la especificidad. El predeliric también va a tener un examen clínico completo. El predeliric eh, pone una pobre calibración, ¿de acuerdo? Y los modelos de aprendizaje mecánico, ¿de acuerdo? Pueden tener alteraciones en la calidad de los datos. Entonces, tienen que mantener como la integración y el alto nivel de sospecha. El diagnóstico de esta entidad es la exclusión. ¿De acuerdo? También no deben de pasar por alto, ¿de acuerdo? Que, pues obviamente, si el paciente tiene antihipertensivos como clonidina, que son fármacos de acción central, puede tener alteración en lo que es el proceso neurológico. Los anticonvulsivantes, primordialmente los barbitúricos, pueden tener, pues obviamente, mayor sedación. Recuérdense que el levetiracetam está asociado con mayor labilidad emocional y también cierto grado de hiperactividad. Que los antibióticos como aminoglucósidos, penicilinas, cefalosporinas, macrólidos, prácticamente todos los grupos tienen alteraciones a nivel de lo que es el sistema nervioso central, periférico y alteración neuromuscular. Cefepime está
ampliamente relacionado con procesos convulsivos, que también nuestros pacientes no tienen un tiempo de aclaramiento habitual. No es lo mismo el aclaramiento de un niño que está en su casa bien hidratado, comiendo, jugando, que el de uno de nuestros pacientes en el intensivo, ¿de acuerdo? Que pues está dependiendo de perfusión a través de lo que es el soporte hemodinámico, ¿no? Y también hipotermia, si es que si tienen un paciente con trauma de cráneo e hipotermia y quieren pensar en síndrome de encefalopatía asociada a sepsis, ojo, hay que evaluarlo sin hipotermia. Aquí les pongo esta escala, ¿de acuerdo? Esta referencia nos hace ver los patrones del electroencefalograma, ¿de acuerdo? Con su prevalencia y también atina a darnos ciertos factores pronósticos en relación a el predominio de tal o cual onda dentro del monitoreo del electroencefalograma. Las resonancias pueden ser la resonancia magnética, la resonancia magnética molecular, el spin arterial, el flare. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, estos son dos casos de adultos en los cuales se ven en esta área la lesión talámica y periventricular. ¿De acuerdo? En esta es prefrontal predominantemente. ¿De acuerdo? Entonces, no son como datos específicos tampoco, no es un hallazgo patognomónico. Biomarcadores en el estudio primordialmente pediátrico, ¿de acuerdo? Nos decía sobre la enolasa neuronal, ¿verdad? Y también la presencia de los neurofilamentos, ¿verdad? Y pues básicamente se va a hacer una elevación, ¿de acuerdo? Pero vean acá la presencia de neurofilamentos que hablan de esta destrucción de los astrocitos, de estas sinapsis que están rotas, pues sí me hablan de una lesión que va a tener mayor cronicidad, ¿de acuerdo? Por supuesto, también podemos apoyarnos con otras sustancias, ¿de acuerdo? Como la proteína C reactiva, que no es tan específico, por supuesto, el ProCNP, perdón, o el péptido natriurético tipo C, si es factible hacer medición de interleucinas, si es factible hacer la medición de neurofilamentos, ¿de acuerdo? Adiponectina también pueden ser útiles, pero no tienen como toda la significancia, ¿verdad? O sea, no es que un solo estudio me diga que existe este síndrome, sino que es la suma de la clínica, la radiología, el estudio electroencefalográfico y los diferentes productos. Y aquí pues ya les pongo los biomarcadores, es un poco más extenso esto, ¿de acuerdo? Pero pues bueno, sí quería mencionarles que pues hay distintos estudios que los refieren. Y ahora, bueno, ya dijimos, bueno, tengo estos factores predisponentes, tengo esta posibilidad diagnóstica, tengo toda esta fisiopatología, tengo esta incertidumbre diagnóstica, por cierto. ¿Cómo lo trato? Es la cosa que no se pone tan sencilla, ¿eh? Porque, claro, hay estudios como este, ¿verdad? Que ya me hablan de moléculas absorbibles que pues van a ir a tener efecto a nivel neuronal. Pues, claro, son estudios moleculares, ¿verdad? Es medicina molecular, pero no necesariamente es pues actualmente susceptible de usarse. Incluso hay medicamentos que van a postularse como un medicamento nasal, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, lo que es válido al momento son las estrategias básicas de manejo, el control precoz de la infección. O sea, ese famoso administrar temprano el antibiótico no solo me reduce mortalidad, también me reduce lesión neurológica. Optimización hemodinámica, volvemos. No piensen en presión de perfusión solamente en trauma, también piénsenlo en otros tipos de edema. La sedación consciente y estratégica. Los niños no están para estar acostaditos, tapaditos y quietecitos, ¿de acuerdo? También tenemos que ir viendo las ventanas neurológicas, potenciar el efecto
del sedante y hacerlo útil de manera rápida, ¿de acuerdo? Medidas no farmacológicas, estimulación, reorientación, higiene del sueño, mm, tratar de minimizar los estímulos, tratar de mantener el ciclo circadiano, movilizarlos aunque sea pasivo de forma precoz, mantener toda la homeostasis en relación a electrolitos, fluidos, glucosa, temperatura, oxigenación, manejo de dióxido de carbono. Entonces, no solo es esta parte central que es la encefalopatía asociada a la sepsis. También estamos hablando en detección temprana, en corregir disturbios metabólicos, en quitar agentes tóxicos, ¿de acuerdo? Vean toda esta maraña, ¿verdad? No es solamente una cosa, tenemos que enfocarnos en todo lo demás. Fallos orgánicos también, ¿de acuerdo? Hay algunas cosas que se postulan, esto es primordialmente en adultos, por ejemplo, la oxitocina, el esteroide como un inhibidor de la producción del factor nuclear kappa beta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, fármacos como la pioglitazona, ¿de acuerdo? Que se ha visto que a través de su interacción con el receptor PPAR gamma, también puede atenuar la activación de la microglia, ¿verdad? Por supuesto, sabemos que hay algunos fármacos que no están aprobados en pediatría. Solo es para que vean que la investigación sobre esto se está dando. ¿De acuerdo? Eh, También el hecho de la insulina, pues que esa es parte de las razones por las cuales mejoró el pronóstico en los pacientes que tenían control estricto de glucosa, que por supuesto no se pudo extrapolar en algunas otras poblaciones, ¿de acuerdo? Entonces esa parte también debemos de tomarla en consideración. Y vean, la dexmedetomidina, ¿de acuerdo? La dexmedetomidina a través de su interacción con el receptor alfa 2 a nivel central disminuye la producción de interleucina 6, interleucina 1B, del factor MGB1, del factor nuclear kappa beta, ¿de acuerdo? Entonces, pues también disminuye la excitotoxicidad. El pronóstico de nuestros pacientes, que es algo importante, porque los pediatras no queremos que el paciente tenga una calidad de vida a largo plazo buena, ¿de acuerdo? Entonces, este estudio me gustó porque nos dice, bueno, ok, entonces vamos a ver procesos de perfusión, procesos de neurotransmisión, procesos cardiovasculares, procesos metabólicos, procesos de neurotransmisión alterada, ¿de acuerdo? Y a largo plazo vamos a tener, pues obviamente, todos los problemas cognitivos, motores, de estado de ánimo y de calidad de vida, ¿ok? Estos son los problemas. Entramos a las soluciones. Individualicen las presiones, individualicen el manejo de dióxido de carbono, soporten a la microcirculación, ¿de acuerdo? Em, Utilicen tempranamente la movilización, disminuyen el tiempo de sedación, manejen la temperatura, todo el espectro metabólico, electrolitos, glucosa, ¿de acuerdo? Den una nutrición que sea óptima, ¿de acuerdo? Y pues obviamente prevengan procesos de delirio, entonces den estimulación, mantengan el ciclo circadiano y eso va a ayudar a que tengamos menos. En la fase aguda está toda esta tormenta, después está el máximo riesgo, después está en una fase convaleciente y esto es importante, eso no se va a quitar. Ah, ya salió de la sepsis, ya se le quitó el riesgo, no, pues esto va a tener un desarrollo un poco más tardío, ¿no? Entonces es importante, ¿verdad? Estas son los subtipos, ¿de acuerdo? Esto también, ay, perdón. Estos son los subtipos de encefalopatía asociada a sepsis. Está la isquémica, la inflamatoria metabólica, predominante inflamatoria o mixta. Los procesos a corto plazo, ¿de acuerdo? Vean cómo varía en relación a mortalidad y morbilidad. Vean cómo todas tienen secuelas neurológicas, pero
pues obviamente las tienen en menor o mayor grado si podemos hacer todas las implicaciones metabólicas de perfusión, de nutrición que ya mencionamos. Entonces, la evaluación es esta, ¿no? Es una fase aguda, podemos tener mortalidad, convulsiones, fallo orgánico múltiple, complicaciones cerebrovasculares, lesiones en sustancia blanca. A largo plazo, mortalidad, deterioro cognitivo, secuelas neuropsicológicas, disabilidad funcional, epilepsias, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que darle seguimiento a nuestros pacientes. Y alguito para llevar, ¿de acuerdo? Eh, esta animación o esta imagen eh, la generé con inteligencia artificial y le digo, mira, voy a hablar de este diálogo. Entonces, grafícamelo, ¿cómo sería que realmente hablaran? ¿Verdad? Y entonces, me da mucha gracia porque vean que dice el cerebro pediátrico. Sepsis, estoy perdiendo la función de red. Y la sepsis le dice, soy la respuesta disregulada. ¿De acuerdo? Vean cómo todo se va integrando. ¿De acuerdo? Entonces, para llevar, recuérdense que las complicaciones neurológicas pueden estar infradiagnosticadas, que no necesariamente tengo que tener un tumor, un trauma, una isquemia para que vaya a tener una lesión neurológica, ¿de acuerdo? Que hay mayor mortalidad, mayor estancia en la UCI, mayor deterioro en la recuperación y la lesión cognitiva puede ser permanente. Que hay factores sistémicos del paciente y también iatrogénicos, ¿de acuerdo? En el hecho de no manejar bien las presiones, el oxígeno, etcétera, ¿de acuerdo? Que lastimosamente hay inconsistencias en definiciones, ¿verdad? Em, que no hay como una herramienta diagnóstica única, entonces hay mucha variabilidad en relación a, pues obviamente a certeza, sensibilidad, especificidad y demás. Que lo mejor es hacer una vigilancia estandarizada y tomar estrategias neuroprotectoras integradas en todos nuestros pacientes con sepsis. Y pues esperando sus preguntas y comentarios, solo recordar que es una clave de una disfunción orgánica temprana, que proteger a nuestros pacientes es pensar en él prontamente, ¿verdad? Y que les agradezco mucho su atención. Entonces, pues quedo a la disponibilidad. Gracias por el tiempo. Excelente. No, hombre, excelente, Moni, muy linda tu clase, muy completa. Yo creo que si estuviera aquí el maestro Eleazar, estaría aplaudiéndote con mucha alegría. Espero que pues sus clases de neuroquímica avanzada pues te hayan ayudado para integrar todo esto que es súper complejo. Yo creo que para aprendérmelo voy a tener que ver como 5 veces esta clase y lo bueno es que vamos a tener el video disponible para todos. Y súper bonito, Mónica. Es un tema súper complejo y revisaste muchísima literatura. La verdad es que quiero agradecerte y reconocerte que en el lapso de un mes, porque ni siquiera tuviste tanto tiempo, o sea, 3 semanas, un mes, lograste armar todo esto, que es un completo laberinto, ¿no? Es dificilísimo y pues te quiero dar las gracias por eso. No sé si alguien de tus compañeros, de los que están escuchándonos, tenga algún comentario o alguna pregunta para Moni. Ahora es cuando. Yo, Diana, qué clase, felicitaciones. La verdad que interesantísimo y toda la integración de todo el efecto de la sepsia en todos los órganos te hace pensar en un todo en el paciente, ¿no? Y la imagen esa que pusiste es última de la inteligencia artificial es brillante. Bueno, no importa que sea la inteligencia artificial, pero realmente para bajar a tierra todo. Solo una pregunta. De la del Precedes, tú dijiste que lo que entendí es que tiene cierto efecto protector de todo ese proceso inflamatorio. ¿Tá? Bien, porque en algún momento, Diana, o si yo entendí bien, si recuerdo bien, por ejemplo, cuando se habló del delirium, el Precedes era una de las drogas que estaba ahí en duda todavía, ¿no? Sí, O es sea, correcto. ¿cómo junto las dos cosas
para así darle precedentes, no darle precedentes. Por ejemplo, otro día escuché un brasileño haciendo una conferencia y él usaba mucho precedentes. Pero bueno, ¿cuál sería la opinión? Mira, hay bibliografía Fíjate, más a favor perdón, que en contra. Adelante, Moni, adelante, adelante. perdón. Sí, fíjate, Marianela, que am, yo dejé esta parte porque me pareció interesante el efecto inmunomodulador que tiene el Presedex, pero también hay otra referencia en donde dice que tiene efectos sobre colinérgico y que entonces a esa parte le dicen, mira, mejor no la uses, ¿verdad? Entonces está ese factor a favor, que es esta modulación a nivel inmunológico y pues obviamente que también es un medicamento que no te va a generar tanta sedación, que no te va a generar tanta dependencia física, de acuerdo, molecular me refiero, como sí pueden hacer los otros sedantes, ¿verdad? Y entonces, esta parte hace que sea como beneficioso, pero sí específicamente el efecto del Presex sobre el sistema colinérgico, que de hecho esa deficiencia colinérgica relativa es parte de los principios fundamentales de la disfunción neurológica en la encefalopatía relacionada a la sepsis. Entonces, sí tiene un factor en contra, ¿verdad? Pero tiene estos otros factores a favor. Entonces, creo que ahí es modular el riesgo-beneficio, ¿verdad? Yo también voy un poco a favor del uso del Presex, pero sí, gracias por la oportunidad de plantear esas dos opciones. Perdón por interrumpirte, Diana. No, perfecto, Moni, perfecto. No, pues tú eres ahorita súper experta en el tema, así que por supuesto que tienes toda la palabra. Yo también estoy a favor del Precedex, Marianela. Lo uso para tratar delirio, ¿no? Entonces, sí, sí comprendo que hay por ahí literatura que te dice que puede ser que no, pero creo que todavía somos más los que estamos a favor de que sí, sí se continúa. Es bastante amplio el uso en todas las edades, ¿no? Incluso en población neonatal. Entonces, pues todavía estamos a favor de eso. Te felicitan, Moni, por tu plática. En general tienes muchas felicitaciones en los comentarios. Me- Eh, me- Perdón por ponerte en stop el cerebro, Alberto. De verdad te lo prometo que trate de hacerlo lo más ágil posible. Y sí, me encantaría investigar sobre esto. Me parece como muy interesante y hay muchas brechas de conocimiento todavía. Así es que súper apuntados y estamos ahí para poder trabajar juntos. Pues será un gusto. Genial, sí, es por el comentario del tema de investigación. Jonathan te felicita, excelente presentación, muy claro, muy útil para nuestro día a día. Nos pasa con frecuencia no reconocer la encefalopatía asociada a sepsis. Me llamó mucho la atención el daño molecular, vascular, celular que genera. Gracias y saludos desde Quito, Ecuador. Pronto va a ser Jonathan nuestro anfitrión también en aula virtual. Él es neurólogo, así que está ya así como que encarrerando motores. Bueno, Moni, te quiero preguntar, porque, bueno, te pregunto a ti y les pregunto a todos, no sé cómo andan de tiempo. ¿Quieren que dé retroalimentación o quieren descansar? Eh, ¿cómo están de tiempo? ¿Quieren que platiquemos de casos clínicos? Tengo ahí algunas cosas preparadas, pero a lo mejor están muy cansados. Ustedes digan. Yo estoy de guardia, así Pues que las orejas están prontas, pero como queda el grupo. Bueno, vamos a platicar, ya si se tienen que salir y después vuelven a entrar al YouTube, que estas clases se van al YouTube, lo pueden terminar de ver ahí. Mira, Moni, tú hablaste de muchísimas cosas. A veces saber con qué los voy a retroalimentar es en el momento de cómo van hablando su tema y digo, creo que esto les va a ayudar o con esto les puedo retroalimentar lo que acaban de estudiar, ¿no? Pero hablaste de un chorro de cosas. Hablaste no nada más del tema infeccioso, sino la traducción clínica de ictus, hablaste de PRES, hablaste de
crisis, epilepsia, o sea, entonces dije, ay, bueno, pues o sea, como que, ¿qué podría ser? Bueno, no vamos a poder tocar todas las variantes clínicas, pero podemos analizar algo de lo que sí puede suceder en sepsis, y eso es ictus, ¿no? Entonces, te voy a compartir mi pantalla. Ok. A ver, creo que ahí ya me ves, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. Voy a ponerme una pantallita de guía para que no me estorbe. Entonces, mira, yo te voy a poner una imagen y ay, Dios, nada más veo cómo tengo los pelos así para todos lados, cómo se nota que estoy Oswald. A ver, ok. Bueno, entonces, este es un caso que recién valoré. Es un... No, todavía no les voy a contar el contexto clínico. Yo lo que quiero preguntarte, Moni, es, ¿tú piensas que este corte axial de tomografía simple es normal o anormal? Ok, no me parece que esté normal. Sin embargo, sí admito que en la región posterior, tomografía no es como la mejor opción, que sería mejor una resonancia, ¿verdad? Sin embargo, en los extremos, ¿verdad? La intensidad sería ahí de la imagen es distinta, o sea, hay áreas que son más oscuras, por decirlo de una forma muy sencilla, hay ¿Hipodensia? áreas que son más oscuras en los laterales de ambas áreas, cerca de donde están todas las celdillas mastoideas, ¿verdad? Pero también me llama la atención que lo que sería el lado izquierdo de mi pantalla, ¿de acuerdo? Pareciera estar casi fusionada con el área que rodea al cuarto ventrículo, que no está tan oscura como las otras dos áreas que te menciono, pero no tiene lo que debería verse como normalmente se ve. Entonces, Ok. esa parte. Entonces, bueno, es muy importante, tú ya estás identificando que es una imagen, es una neuroimagen realizada por el servicio de urgencias. Generalmente cuando tienes un paciente que llega en ese tipo de servicios, no es un paciente ambulatorio, es un paciente de urgencias. El primer estudio de elección como neuroimagen, pues es una tomografía por el tiempo que te lleva a hacer una tomografía versus una resonancia. Estoy de acuerdo en que hay ciertos casos en que es muchísimo mejor tener un estudio como una resonancia magnética, pero generalmente las resonancias pues tardan por lo menos una hora, ¿no? A veces hasta dos, en lo que se procesa, se realiza, etcétera, ¿no? Y además las condiciones graves del paciente, si es que está en condiciones graves, no lo permiten. Entonces, el estudio de neuroimagen de elección en los servicios críticos es la tomografía de cráneo y tú la puedes pedir simple o contrastada. Aquí te muestro un corte axial de una tomografía simple. Entonces, efectivamente es anormal. Hablamos de densidad. En tomografía hablamos de densidad y en resonancia hablamos de intensidad. Entonces, efectivamente tú ya estás valorando la fosa posterior y en esa fosa posterior tú observas diferentes densidades. Entonces, este triangulito de aquí es el cuarto ventrículo y observas que hay un gris de diferente intensidad, que este gris, de diferente, perdón, de diferente densidad, de que este gris.
Y entonces voy a intentar ponerte más imágenes. Estamos localizando que el sitio anatómico que nos salta a la vista, pues es la fosa posterior aparentemente, porque realmente acá no estamos observando gran cosa, ¿no? Del piso medio. Entonces, vamos a ver. Am, Voy a poner otro corte que ya tengo por acá. Ok. Y te voy a compartir del mismo paciente un corte, pero este es un corte coronal. Entonces, yo lo que procuré hacer aquí es tratar de identificar, por curiosidad, cómo estarían las unidades Hounsfield de acuerdo al tipo de tejido que estemos analizando. ¿Por qué es importante? Porque la única manera en que tú te des cuenta es midiendo. Es muy importante medir, no solamente observar la morfología de las estructuras, claro que es importante también. Pero fíjate que en esta imagen donde yo empecé a medir, es la misma imagen de corte axial y una medida me da aquí 38 y otra medida que es el gris más oscuro porque está con una hipodensidad, esta medida me da 22. Acá me da 38. ¿Qué unidades estoy hablando? Son unidades Hounsfield. Entonces, desde aquí tú observas que hay una diferencia de densidades que es importante reconocer. Y entonces empiezas a hacer todo tu árbol diagnóstico. Pero para que también tú puedas reconocerlo, es importante que te vayas familiarizando con las densidades que habitualmente deberías de encontrar como normales en el tejido cerebral. Entonces, por ejemplo, hablar de sustancia gris, esperaríamos encontrar densidades arriba de 35 unidades Hounsfield, ¿no? Entonces, en estas dos comparativas, tú tienes que este gris equivale a 38 unidades Hounsfield, pero este gris que desde el principio te llamó la atención porque se veía más oscuro o hipodenso en la tomografía, tiene 22 unidades Hounsfield, ¿no? Entonces, si no es tan evidente la lesión, tú cuando lo empiezas a medir, empiezas a hacerlo evidente porque ya lo empiezas a cuantificar. De manera curiosa, pues decidí poner varias marcas en el mismo paciente, en otros sitios de su cerebro, y entonces observamos el comportamiento. Mira, por ejemplo, aquí puse la marca justo en donde correspondería al sistema ventricular. En su interior, pues tiene líquido cefalorraquídeo, o mejor, o correctamente dicho, líquido cerebroespinal. Entonces, tenemos aquí 6 unidades Hounsfield. Y en cambio, este circulito que tenemos acá arriba, que corresponde al seno longitudinal superior, en donde, ¿qué es lo que lleva el seno dentro? Pues sangre, ¿no? Entonces, ¿cuánto me está ¿Cuál dando? está señalando que no se ve el puntero? Ah, a ver, aquí ves Perdón, mi, la mi segunda. A ver, voy a intentar, es que lo estoy tratando de señalar con mi cursor, no sé si ve la flechita, que la muevo. A ver, acá está, así se ve, aquí estoy en el WhatsApp. Bueno, el lado izquierdo de la pantalla se ve que muevo mi flechita. ¿Sí lo alcanzan a ver, Marianela? En, Sí, en la, ahora en la sí. primera imagen. Ah, bueno. Aquí En la está, primera imagen. A ver. Hoy aquí lo vi, está. pero ahora no lo veo. Bueno, Y ahora voy a llevar mi flecha a la imagen que tengo en el corte coronal. ahí está. Hasta acá, de este lado, es que yo también tengo me veo al revés. Entonces, de este Sí, lado sí. de mi imagen,
El extremo, que es el corte coronal, ya estoy moviendo aquí mi cursor donde está el corte tomográfico coronal. Y en mi cursor, ahora lo voy a situar donde está el primer circulito hasta arriba, el círculo amarillo que estoy señalando con mi cursor, es una flechita. En ese círculo está colocado sobre lo que corresponde a la estructura del seno venoso sagital superior. Son tres S. SSS. Entonces, en este círculo observamos que tenemos la densidad de sangre, que generalmente es arriba de 45 unidades Hounsfield, y en este caso lo está cuantificando en 47 unidades Hounsfield, ¿no? Entonces, en este mismo corte, el siguiente círculo lo coloqué en la sustancia gris parietal derecha. Aquí en el cursor se los estoy señalando y estamos observando 35 unidades Hounsfield. Entonces, yo ya les había explicado, la sustancia gris la tenemos arriba de 35 unidades Hounsfield en cuantificando, ¿no? Generalmente es de 35 a 45. Y acá tenemos en el círculo de hasta abajo un círculo que marca líquido. Y en ese líquido tenemos 6 unidades Hounsfield. Entonces, esta es la primera imagen que desglosamos, que es el corte coronal. Ahora saltamos a la imagen del medio y tenemos un corte tomográfico axial. Tengo un corte tomográfico axial alto y a la izquierda en la imagen extrema izquierda, aquí estoy tratando de mover mi cursor mucho para que se note un poco más, tenemos un corte axial bajo. Y por eso es que nosotros estamos observando diferentes estructuras. Entonces, me vuelvo a regresar al corte axial del medio. Y entonces lo que observamos son como los ojos de un chinito. De hecho, hay un artículo y una clase muy linda de interpretación tomográfica, así como para dummies. Como verán, pues yo fui aprendiendo así porque pues es la única manera, se tiene que hacer fácil. Entonces, los ojos del chinito pues son justo los ventrículos laterales. El ventrículo lateral derecho es el que estoy señalando y el ventrículo lateral izquierdo. Y entonces vamos observando las diferentes densidades. Aquí señalo la sustancia blanca en el primer circulito del lado frontal derecho, que me marca 27 unidades Hounsfield. Y acá vuelvo a marcar sustancia gris, más abajo en el siguiente circulito sustancia gris, más abajo en el siguiente circulito sustancia gris, solo que cambian los lóbulos. Y aquí en medio estoy marcando dura, ¿no? Entonces, aquí me lo marca como 44. Entonces, todo esto va a variar. Aquí me parece que no puse ninguna sobre hueso. Bueno, si hubiera puesto alguna sobre hueso, pues se me va altísima la densidad. Y el aire, pues se me va bajísima la densidad. Es prácticamente los lados opuestos. Aire, hueso, ¿no? Si hubiera algún instrumento metálico en el interior, como una bala, pues claro que también. Altísima la densidad. Entonces, es muy importante que ustedes cuantifiquen. Adelante, Moni, dime. Solo por análisis entonces, si las unidades Hounsfield bajas son aire o líquido y las unidades Hounsfield altas son ya pues cosas más densas, sangre, hueso, alguna otra sustancia, estas áreas que me llamaron la atención, entonces serían zonas neurológicas que tienen mayor cantidad de líquido. Son zonas, eso no lo vamos a poder saber por tomografía, Moni,
porque la tomografía no detecta el movimiento del líquido. La resonancia es donde tú vas a poder ver, de acuerdo a los diferentes, a las diferentes ponderaciones o fases de la resonancia, tú vas a poder ver el comportamiento del líquido. Entonces, la tomografía no te va a orientar respecto a eso, lo único que te va a decir es cómo se comportan las densidades. Y la razón de que está hipodenso puede ser múltiple. Tú no sabes por qué está más oscuro o hipodenso respecto al resto del parénquima. Puede ser isquemia, falta de flujo, puede ser edema, puede ser hipertensión intracraneana. O sea, hay muchas causas que te pueden dar hallazgos tomográficos, pero el que sea por líquido o no, eso no te lo puede decir la tomografía computada. Necesitas otro tipo de estudios. Finalmente, es por eso que probablemente la tomografía no sea suficiente para valorar a un paciente neurocrítico, pero quizás, de acuerdo al estado de gravedad de un paciente, quizás sea lo único que realmente tengamos para hacerlo. Si nosotros tenemos al paciente grave y tenemos con infusión de aminas, no le vamos a poder hacer resonancia aunque queramos, porque en el resonador no pueden pasar los infusores, los equipos para ponerle adrenalina en infusión continua, norepinefrina en infusión continua o todas las demás sustancias vasoactivas que ustedes deciden ocupar. Se requieren infusores porque van en infusión continua, no se interrumpe la infusión para nada. Si se interrumpiera, pues se descompensaría el paciente. Entonces, cuando nosotros quisiéramos hacer una resonancia, pero tiene infusores con soporte vasoactivo, pues ya de ahí sabemos que no se lo vamos a poder hacer. Y entonces vamos a tener que tomar decisiones con los elementos que sí tengamos opción de hacer. Entonces, en este caso, yo quería mostrarles que sí es importante cuantificar, porque darán probablemente o se encontrarán probablemente en condiciones en donde la afectación sea global. Aquí en este caso que les estoy presentando, solamente son lesiones que parecen parches y entonces se nota inmediatamente que hay tejido diferente. O sea, dentro del mismo encéfalo hay tejido que se ve diferente dentro de un compartimento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo espero ver? Pues que se vea homogéneo a simple vista. Entonces, aquí no tiene como pierde, o sea, como se ve parchado, pues luego se nota que hay lesiones. A ver, voy a quitar estos y esto y esto. Entonces, aquí luego se nota que esto está más negro, esta parte de la fosa posterior. Esta parte está más negra y esta parte está más negra. En cambio, esta de aquí, pues no se ve tan negra y esta de acá no se ve tan negra. Entonces tu impresión inmediata sería, bueno, pues esto que se ve aquí gris, clarito, por llamarlo así, pues esa está bien, esa parte de la fosa posterior está bien. Y esto que está más negro que lo que está al lado, esta es la fea, ¿no? Es la hipodensa. Entonces, sucede o les va a tocar en algún momento que posiblemente la afectación sea global y no tengan esta heterogeneidad en la imagen. ¿Por qué? Porque todo está mal, ¿no? Pero como no ven esa diferencia de tejidos, entonces pecamos en decir, pues no tiene alteraciones neuroradiológicas, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a medir con unidades Hounsfield, cómo está su sustancia gris, cómo está su sustancia blanca, su líquido, etcétera. Y además lo hacen con esa secuencialidad. Entonces,
van a detectar que habrá momentos en que esa hipodensidad es global y se ve todo gris, pero tiene 15 unidades Hounsfield. Entonces digas, no, esto no está bien, está mal y todo está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque le medí y me di cuenta. Entonces, voy a ver, tenemos aquí, nos comenta Jonathan, importante considerar, ay, se me mueve el, importante considerar el compromiso de la circulación posterior, el territorio vértebro-basilar con probable compromiso en las tres estructuras de la fosa posterior. Sospechan PRES. PRES también es muy cercano, además de comprometer la fosa posterior, también suma los lóbulos occipitales y parietales en algunos casos. Muy llamativo la densidad en los pedúnculos cerebelosos, protuberancia anular y ambos hemisferios cerebelosos. Muy cierto, las unidades Hounsfield nos dan valores objetivos, al contrario de no aplicarlos, quedaría una interpretación subjetiva. Bueno, muchas gracias a todos los comentarios. Y bueno, en este caso, Moni, este caso no es una circunstancia relacionada a sepsis, pero sí relacionada a un trabajo que se tiene que hacer de ictus pediátrico. Y algo muy bonito que es importante decir es que ya la gente está hablando de ictus pediátrico, porque antes ni siquiera se hablaba de eso. Antes pensaban que solamente los adultos podían tener una circunstancia así. Y entonces siento que es una valiosa, valiosa oportunidad para retomar en que tengan en su mente la posibilidad de este diagnóstico. El contexto del cuadro clínico de la tomografía que te estoy compartiendo es de una niña, es una niña de 6 años, que es previamente sana. Y 3 días antes inició con cefalea. Esa cefalea empezó siendo leve y fue creciendo en intensidad, de tal suerte que llegó a una intensidad de 10 en la escala numérica. Es la razón por la cual acudió al servicio de urgencias. Entonces, exploración física, cero neurológico. Glasgow de 15, coherente, responde, solamente está en una circunstancia de que los eventos de cefalea le generan una tensión importante, cuando tiene como eventos de exacerbación, grita, se agarra la cabeza, ¿no? Entonces, algo no está bien, desde luego, pero todavía no da sintomatología neurológica de deterioro, ¿no? Entonces, pares craneales sin alteraciones aparentes, la marcha, ¿no? Es lo primero, muchas cosas me saltan a la mente, qué cosas podría tener si estamos viendo toda la afectación de fosa posterior, pero no, es capaz de pararse, es capaz de caminar, no tiene ningún tipo de lateralización. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Abordarla, claro. Entonces, haces un abordaje de una cefalea aguda, intensa, severa. Y, por cierto, ya vamos a empezar con las lecturas, espero la próxima semana. Empezamos ya las lecturas de neurointensismo pediátrico y el primer tema que les voy a leer es el de cefaleas. Y cuando una cefalea es una urgencia. Entonces, estamos ante un ejemplo justamente de una cefalea que tiene un evento de urgencia. Sin embargo, en el ejercicio de esta paciente tenemos ya 72 horas de evolución. Tenemos lesiones hipodensas. Se tiene que abordar, por supuesto. Y en la evaluación inicial, una de las cosas que quise observar, pues fue precisamente el comportamiento de la fosa posterior. En cuanto a flujos, no sé si se alcanza a ver o lo estoy tapando. A ver. Ok, entonces,
Aquí estoy evaluando los flujos de la fosa posterior a través de una ventana occipital. Hemos aprendido a lo largo del diplomado, pues, cuáles son las ventanas sonográficas. En este caso estamos hablando de dúplex transcraneal. Y aquí tenemos una ventana occipital en donde buscaba, lo que yo buscaba era la arteria basilar. La arteria basilar se distingue por tener un flujo que se aleja del transductor y entonces me pinta de azul. Sin embargo, por desgracia, bueno, yo hubiera querido tener una imagen muy bonita que mostrarles, pero de verdad la niña estaba con mucha movilidad porque le llegaban momentos de exacerbación de la cefalea y parece que justo en el momento en que le agarraba ya el flujo, en ese momento se me movía y otra vez tenía que volver a empezar. Entonces, lo más que logré con esta pequeñuela en lo que hacían los medicamentos que se le iniciaron en infusión continua para control del dolor, logré solamente tomar una de las arterias vertebrales casi llegando a donde se forma la arteria basilar. Entonces ustedes observan la deflexión negativa del flujo porque se aleja del transductor. Entonces se identifica como negativo. Y se observan los índices sonográficos que se identifican como el pico sistólico y la velocidad de pico sistólica y la velocidad diastólica. Y acá me lo traza de forma automática el equipo que tenemos. Entonces, aquí ya me sale mi índice de pulsatilidad, mi índice de resistencia, mi velocidad pico sistólico y mi velocidad pico diastólico y la velocidad media. Entonces, a mí sí me llamó la atención, honestamente, que tenemos unas velocidades aquí acuérdense que son velocidades, ¿eh? O sea, no se confundan con presiones, no se confundan con otro tipo de unidades. Aquí son velocidades. Y las velocidades se expresan en centímetros sobre segundo. Entonces, tenemos velocidad de pico sistólico, diastólico y medio. Si yo empato con el diagrama de tus valores de referencia, tiene 6 años de edad. Entonces, aquí yo tengo arteria cerebral media, eh, arteria carótida interna, arteria cerebral anterior, arteria cerebral posterior y arteria basilar. Y entonces pues vamos seleccionando cómo debemos de andar de flujos para su edad, que es de 6 años. La arteria basilar tiene una velocidad de flujo de 85 centímetros sobre segundo más menos 17 para sus desviaciones estándar. Y en el caso de la velocidad media, 58, y en el caso de la velocidad diastólica, 44 más menos 8. Vamos a enfocarnos en este momento, nada más para referencia, la velocidad diastólica, 44 más menos 8. Entonces, digamos que lo más bajo que esperaría que estuviera la velocidad, 44 menos 8, 36 centímetros sobre segundo. Y lo traspolamos a lo que yo tengo. Yo tengo una velocidad diastólica de 12.5. Entonces, la velocidad sistólica, pues también está muy bajito respecto a mis referencias. Y la media también. Entonces, sí me motiva a darle seguimiento, claro. No tiene ahorita síntomas neurológicos. ¿Podría tenerlos? Claro. Tiene hallazgos de neuroimagen que nos hablan de hipodensidad y posible isquemia. Claro. ¿Puedo hacer algo ahorita para tratar de evitarlo antes de que termine en un infarto?
Claro. Entonces, lo que yo te quiero transmitir es que justo para este tipo de pacientes es para lo que nos entrenamos, para que ese niño previamente sano siga siendo sano y no desarrolle discapacidad. Pero nos tenemos que dar cuenta de que algo está mal. Y para eso vamos a utilizar todos los elementos a nuestro alcance para eso. En el caso del ictus, pues les quiero mostrar una escala que es adaptada a población pediátrica. ¿Una sepsis puede causar ictus? Claro que sí. Acuérdense que una sepsis es un estado protrombótico y antifibrinolítico. Así que puede causar ictus, por supuesto. En los adultos el ictus se valora con la escala NIH. Pero, ¿qué creen? También tenemos la escala NIH en variante pediátrica. Ya no me quiero detener tanto. Creo que esto tiene que darse en una sola clase, pero lo bonito de todo esto es que se abre la ventana a esas consideraciones de sí me puedo dar cuenta. Y sí me puedo dar cuenta antes de que haya un problema irreversible. Entonces, pues con esto termino. Eh, aquí está la escala completita. Espero que te haya dejado algo, Moni. La verdad es que estuvo grandiosa tu clase. Espero yo haberte dado un regalo de la misma intensidad, pero te agradezco mucho todo el esfuerzo que hiciste y les agradezco a todos pues su presencia. Nos echamos 2 horas, pero pues súper educativo todo y pues les sigo avisando de las clases para la próxima semana. Para el siguiente mes tengo pocos profesores programados para sus clases de diplomado, pero vamos a empezar con las lecturas. Eh, y pues seguramente va a ser el próximo jueves. Yo les iré avisando y de aquí de estas lecturas vienen sus exámenes, ¿eh, chicos? Así que ahora sí, a ponerse con las antenas bien paradas. Los quiero mucho, cuídense mucho. Saludos a todos y gracias por participar. Entonces, pues nos despedimos. Gracias por todo, Diana. Súper bien. Gracias, Diana, muy bueno. Gracias por los tips. Sí, hay muchos. Nos vemos Eh, pronto, cuídense, abrazos. gracias igual.